Bienvenidos a En otras palabras. El día de hoy vamos a tocar el tema de intestados. He de mencionarles que vamos a ahondar en este de manera muy general, pero siempre habrá circunstancias específicas de cada caso que se tengan que revisar de manera muy particular. Entonces, primeramente, cuando hablamos de un intestado, estamos hablando de cuando una persona fallece sin dejar una disposición testamentaria, es decir, no deja dicho a quién quiere que pase su patrimonio al momento de fallecer. Entonces, cuando estamos en este supuesto, la ley suple esa voluntad de la persona que falleció, que para la ley ya se le llama de cuyus, suple la voluntad de esta persona y dice que tienen que heredar los que tengan derecho por ley. Entonces, hablamos de una regla que dice: los parientes cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces, primeramente van a heredar en línea descendente o en línea ascendente sin limitación. Es decir, si existen hijos, la línea baja. Y si no existe el hijo, pero hay nieto, sigue bajando. Y si hay bisnietos, sigue bajando. Es muy difícil que haya más de 2 bisnietos, pero bueno, la ley estipula que no hay límite. Y si no hay descendencia, entonces nos vamos de forma ascendente. Padres, abuelos, bisabuelos. En dado caso, sería lo mismo que con la línea descendente. Es muy difícil que pase más de 3 generaciones para que se pueda dar el supuesto. No obstante, la ley dice que la línea tanto ascendente como descendente no tienen limitación. Y en dado caso que no exista ninguno de ellos, nos vamos a la línea colateral, que entonces se maneja que es hasta el 4º grado. Si no están abuelos, hijos, nietos, van a pasar los hermanos, los sobrinos, que son quienes tendrían derecho a heredar. Muy bien, ahora, no debemos de dejar de tomar en cuenta que si la persona era casada, entonces muy posiblemente ese patrimonio esté afectado por la sociedad conyugal, en dado caso que estuviera casado bajo esa sociedad, con lo cual la persona que le sobrevive, en este caso su cónyuge, sería la cónyuge supérstite, y ella sería, por principio general, no siempre la dueña del 50%, es decir, tendría unos gananciales. Ahora, también pudiera tener derecho a la concubina, pero bueno, para ello son otras cuestiones que la concubina tendría que acreditar primeramente. Y si existiera concubina e hijos, la concubina entraría a heredar en el mismo grado que entraría a heredar un hijo. Son figuras parecidas las del matrimonio y las del concubinato, pero no tienen los mismos efectos, principalmente para la cuestión de las sucesiones. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando existen varios herederos y ninguno se pone de acuerdo, o uno dice a mí me toca esto, a ti te toca esto, y estamos hablando de un intestado? Pues definitivamente lo que debemos hacer, o lo que tienen que hacer las personas interesadas, es abrir la sucesión. La sucesión se abre con una denuncia demostrando el interés que se tenga para poder abrirla. Una vez que se hace esta denuncia, se dan los nombres y direcciones de todos los posibles herederos de los que se tenga conocimiento, se les llama a este juicio, y los que tengan derecho van a ser reconocidos y se pasarán de ser los presuntos herederos a ser herederos. Bien, una vez que estén estos herederos ya reconocidos, tendrá que venir una junta en donde ellos, por votación, deberán decidir quién va a ser el albacea. Una figura muy importante dentro de las sucesiones. El albacea es la persona que va a representar a la sucesión, es decir, va a representar, en este caso podríamos decir, a la persona que falleció, y se va a encargar de que, si bien no dejó una voluntad expresa en un testamento, se cumpla la voluntad por ley, que es decir, que todos los herederos que tengan derecho y ya estén reconocidos por la ley, hereden lo que les corresponde a cada uno. Bien, de ser esta la situación, todos los herederos heredarían en la misma proporción, es decir, si son 3 herederos, entrarían en 1/3 cada quien. Si son 2, pues sería en 1/2 cada quien. Bien, ahora, pudiera darse la situación de que existan herederos por cabeza, que son los herederos directos, y que existan los herederos por estirpe. Es un poquito ya profundizar más, pero bueno, es importante decir que si son 3 hijos de la persona que falleció y uno de ellos ya falleció, pero falleció posterior a la muerte del autor de la sucesión, es decir,
de quien estamos hablando en primer término, entonces los hijos de este pudieran entrar a la sucesión siendo herederos por estirpe, es decir, ellos ya no heredarían en el mismo grado que sus tíos, heredarían lo que le correspondería al papá en las porciones que se tenga que dividir, si son 2 o 3. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa cuando abrimos una sucesión? Abrimos la sucesión y se tienen que girar por parte del juzgado 3 oficios. Un oficio va para el Archivo General de Notarías, otro para el Archivo Judicial y uno más para el DIF. En el Archivo General de Notarías tiene que ver con que a lo mejor el testador, bueno, en este caso el de cuyos, la persona que falleció, pudiera haber hecho un testamento sin avisarle a nadie. Entonces estaríamos en el supuesto que el Archivo General de Notarías tendría que tener registro de esto e informarle al juzgado que esté en cuestión que hay un testamento. En ese momento que hay un testamento, pasaríamos a que se convierta de una sucesión intestada en un testamentario, y todas las reglas del intestado quedan por fuera, rigiéndonos por las del testamento. Y ahí ya se vería quiénes son los testamentos, que pudiera ser ninguno de los que creen tener derecho. El oficio que va al archivo judicial es para ver si no ya existe un juicio abierto respecto de esta misma persona que falleció y por ende de estos bienes que se pretendan acreditar los que crean tener derechos o que ya estén reconocidos como herederos, si es el caso de que ya existiera un juicio abierto. Y el del DIF, que es el del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, ustedes preguntarán por qué se le llama el DIF. Lo que pasa es que si ninguno de los que aduce tener derechos o que dice yo tengo derecho a heredar a tal persona tuviera el derecho, entonces la beneficencia pública se adjudicará estos bienes a efecto de que no queden vacantes. Bien, ahora, pasando esta parte del reconocimiento de herederos y pasando a la designación de albacea, es importantísimo el papel del albacea. El albacea es el que se va a encargar de llevar todo el juicio hasta la adjudicación. Un juicio sucesorio, independientemente si es testamentario o intestado, consta de 4 fases. La primera es la denuncia, la segunda, inventarios y avalúos, la tercera es la rendición de cuentas y la cuarta es la adjudicación. Entonces estamos hablando de que ya pasamos la primera, donde están reconocidos los herederos y se designó al albacea. La segunda ya le compete completamente al albacea, pero no por ello el albacea va a poder actuar a placer. El albacea estará sujeto a la revisión y a la opinión de todos los demás coherederos que estén reconocidos. Entonces el albacea se va a encargar de hacer un inventario, es decir, hay tantos bienes, hay tantas cuentas de banco, y va a exhibir ese inventario y avalúo. Se le va a dar vista, se le dice vista, es como decirle ¿tú qué opinas? A los otros coherederos. Ellos estarán en la disposición o en la facultad de decir sí, estoy de acuerdo, eso es lo que hay, o no, no estoy de acuerdo porque este inmueble ya estaba vendido, o porque hay más inmuebles, o porque hay más cuentas. Ese es un derecho que tiene cada uno de los coherederos. Si todo ocurre bien, pasamos a la rendición de cuentas. Es decir, vamos a ver si todo lo que dijimos o todo lo que dijo el albacea en el inventario y avalúos está regularizado, debe impuestos, muchas situaciones que se pudieran dar. Entonces el albacea se va a encargar de cubrir todos esos gastos que bien los puede generar o los puede proporcionar la misma masa hereditaria. Una vez que él tenga todas esas cuentas, se las va a poner a disposición del juzgado y le va a decir, mira, habían 3 cuentas pendientes de predio, 3 recibos pendientes de agua, había pendiente el pago de derechos respecto de algún servicio que era para el inmueble, además he remodelado, he hecho cosas en el inmueble a efecto de mantenerlo en un buen estado y me he gastado tanto, o sea, se ha gastado tanto en el juicio. Entonces esa rendición de cuentas se le tiene que poner igual a disposición al juzgado, y el juzgado le va a dar vista a los herederos, a los coherederos. Una vez que sea aprobado, entonces sí podremos pasar a la adjudicación. En la adjudicación ya se estará estipulado qué parte le corresponde a cada uno, en dado caso que pudieran haber llegado a un convenio, o
por sentencia, si no hay convenio, pues lo que se dice, lo que va a determinar la autoridad, en este caso el juez de lo familiar, es decir, todo se vende y se reparte en partes iguales y no va a haber ya más problemática. Dentro de todo esto que pudiera parecer muy sencillo, desgraciadamente siempre hay problemas dentro de ello. Pueden suscitarse incidentes que son pequeños juicios dentro del juicio principal, que quieran remover a la albacea, que se opongan al inventario y avalúos, que se opongan a la rendición de cuentas, que no estén de acuerdo. Pueden suceder sin fin de situaciones, lo cual desgraciadamente lleva a que estos juicios sean muy largos. No obstante, el juzgado, el juez, siempre los invitará a llegar a un convenio, esto a fin de que ustedes puedan, o ustedes como coherederos, como herederos, puedan obtener el mayor beneficio de la masa hereditaria. Ajá. Y no se desgasten en juicios en los que al final a lo mejor les tocaban 500,000 a cada uno y por todos los gastos que hicieron y demás les vengan tocando 50,000 pesos, o peor aún, que resulten poniendo, porque pues ya los gastos que vamos a suponer que ya se llevaron 10 años de juicio, pues ya muy posiblemente los gastos superen a lo que van a recibir por parte de herencia. Y es muy importante que una vez que ustedes aceptan la herencia, la aceptan con los derechos y con las obligaciones. Ahora, entrando a ese tema de las obligaciones, es importante decir que no todas las deudas que tuvo la persona que falleció se extinguen con su muerte. Podrá haber acreedores que tengan derecho a cobrar. ¿Y quién tiene que pagar? La masa hereditaria. Todos los bienes que haya dejado la persona que falleció tiene que responder la masa hereditaria. Se tendrán que hacer los juicios pertinentes para que la albacea represente a la persona fallecida y un juez determine si es viable que se le cobre o no es viable que se le cobre, dependiendo del derecho. Perdón, y siempre habrá quien tenga un mejor derecho que otra persona. Lo mismo sucedería con deudores alimentarios, lo mismo sucedería con impuestos. Siempre va a haber un derecho preferente. Primero, en este caso, irían los alimentos, posteriormente irían las cuestiones de impuestos y posteriormente irían los acreedores. Si después de los acreedores sobrara, entonces ya entrarían a heredar los coherederos la parte proporcional de lo que haya sobrado. Espero que haya sido de su interés y me queda claro que no se puede abordar en 10 minutos, 5 minutos todo lo referente a los intestados. No obstante, estos son los lineamientos principales y se requerirá de la asesoría de un abogado para que puedan ustedes llevar a buena conclusión la transmisión del patrimonio de la persona que falleció a los que tengan derecho en el caso de los intestados. Gracias. Buen día.